Pues terrible traición, inesperada y sorpresiva en contra de Rusia, de uno de los que supuestamente eran sus grandes aliados importantes y fundamentales para enfrentar a Estados Unidos y la OTAN, y que es la India. Una superpotencia con más de 1.000 millones de habitantes que, bueno, consume y un montón de productos energéticos a Rusia, porque bueno, India es muy grande, pero curiosamente no tiene petróleo ni gas. Entonces todo lo importa y la mayoría lo importa desde Rusia. India tiene un montón de refinerías, pero no tiene la materia prima, que es finalmente el petróleo. Entonces, ahora lo que sucede es que la India ha acabado aceptando una sanción que impusieron Estados Unidos y la OTAN. La más reciente sanción es imponer un precio tope al crudo ruso, al llamado crudo Urales. Entonces parecía que la India no lo iba a aceptar, acepta la sanción y entonces dice a Rusia: te voy a comprar tu petróleo, pero al precio que me está mandando la OTAN. Y el problema es que los rusos habían señalado de que ellos no van a vender petróleo a países precisamente que impongan el límite al precio ruso, como caso de la India, por lo cual pues lo que va a suceder es que ya Rusia no va a enviarle, bueno, esa es la teoría, de petróleo a la India, con lo cual, bueno, va a tener que comprar la India a otros países, en particular Estados Unidos, el petróleo. Y imagínense, el gasto de traslado desde Estados Unidos hasta la India es bastante, no es como lo mismo que Rusia, que con un gasoducto se lo podía entregar. Y esto, de todos modos, también uno se pregunta, bueno, entonces, ¿de qué lado está? ¿No? O sea, sí, muchas veces, porque no es uno que esté del lado ruso, India nunca ha estado del lado ruso, pero al aceptar el precio a tope del petróleo ruso, la condición de las sanciones estadounidenses y de la OTAN, se pone del lado estadounidense, 100%. ¿No? Entonces ahora pues vamos a ver qué sucede. Igual tal vez creo que también la India es parte del llamado BRICS, y que es el que quieren, es un bloque que quieren fortalecer para enfrentarse a la OTAN, pero ahora sucede que la I de BRICS se está yendo a la OTAN. Bueno, este man nos va a contar Gaby López. Gaby, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Nacho? Y bienvenidos todos a El Chapucero USA. Tal parece que un miembro de los BRICS, un país que parecía ser pues prácticamente un aliado muy fuerte de Rusia, de China, de Brasil, de Sudáfrica, los ha traicionado a todos. Y sí, la India tal parece que se está uniendo a las sanciones occidentales contra Rusia. Esto es definitivamente el colmo de lo que faltaba en la economía de todos los países. El mundo está al borde del colapso debido principalmente a todo lo ocurrido con el desplome de Silicon Valley Bank, por lo que obviamente ahora que la India supuestamente está haciendo un movimiento que ha sorprendido a muchos, porque el gobierno de la India ha decidido adherirse a estas sanciones occidentales contra Rusia. Esta medida tiene como objetivo presionar a Moscú para que retire sus tropas de Ucrania, ya lo sabemos. Lo que ha generado preocupación en el mercado petrolero es precisamente esto, ya que India es uno de los principales compradores de crudo ruso y que decida aceptar estas sanciones contra Rusia crearía que los precios subieran todavía más. ¿Por qué? Porque Rusia fue muy tajante. Incluso a través de un decreto recalcó el presidente Vladimir Putin que no le vendería ni una sola gota de petróleo o gas a ningún país que tuviera y aplicara las sanciones que tomaron, en este caso los europeos y Estados Unidos. Así que prácticamente la India se quedaría sin crudo ruso. Según supuestas fuentes cercanas al gobierno de la India, y estas mismas fuentes le informaron a los medios occidentales esta medida, que fue discutida durante una reunión del G20 en la que participaron representantes de Estados Unidos y otros estados miembros del famoso G7. Casualmente, todos enemigos de Rusia. Aparentemente, todas las partes estuvieron de acuerdo en que la medida era necesaria para poner fin a las agresiones rusas en Ucrania, cuando la India ha sido, además de neutral, un poco inclinada a favor de Rusia. Es importante destacar que hasta el momento la India había mantenido precisamente esta postura neutral en el conflicto ucraniano, buscando también soluciones diplomáticas y aumentando sus importaciones de petróleo ruso
obviamente, durante el último año, porque los beneficiaba económicamente. Sin embargo, parece que la presión de los aliados occidentales ya fue demasiado fuerte para lograr resistir. La medida ha generado preocupaciones en el mercado del petróleo, ya que pues prácticamente la India es uno de los principales compradores de crudo ruso y en los últimos años incluso el primer ministro Narendra Modi ha estado aprovechando la oportunidad de adquirir petróleo ruso con un notable descuento para combatir la inflación energética de este país. Esto ha llevado a que el mercado del sur de Asia se haya vuelto crucial para Moscú y sobre todo que también la India depende mucho del petróleo ruso. Pero la situación no termina aquí. También recientemente las refinerías de la India han comenzado a usar la moneda de Emiratos Árabes Unidos para pagar por la mayor parte del petróleo ruso que compran a través de comerciantes de Dubái. Esto al mismo tiempo está llevando a especulaciones de que la India podría haber hecho este acuerdo con los países del G7, sobre todo encontrándose en un momento donde todos lo abordaron y trataron de presionarlo hasta que la India dijera, sí, ya voy a aplicar las sanciones. No le quedó de otra. Pero existe esta posibilidad, este cambio que está haciendo con lo que son los comerciantes de Dubái y podría buscar en este caso la India formas de sortear las sanciones occidentales, porque esto aplica si lo paga en el precio local. Además de que al mismo tiempo otros países podrían ser el puente con el cual la India pudiera comprarle a dicho país, como por ejemplo Turquía, el petróleo ruso ya una vez tratado o hecho ciertos arreglos para este material y con ello ya dejaría de ser petróleo ruso, por ejemplo, convirtiéndolo en ciertos combustibles, que es lo que está haciendo la Unión Europea. Finalmente están repagando, pero no les queda de otra porque no quieren eliminar las sanciones. No obstante, fuentes del gobierno indio reiteraron que no conocen las sanciones occidentales impuestas contra Moscú y no violarán esas restricciones comprando crudo ruso hasta que las cosas se resuelvan y sobre todo hasta que conozcan estas sanciones. Parece que los bancos e instituciones financieras indias están siendo muy cautelosos a la hora de liquidar los pagos para no infringir involuntariamente con estas sanciones. Sin embargo, no todo es color de rosa en la relación entre India y Rusia. En los últimos meses ha habido cierta tensión en la alianza estratégica entre ambas naciones, principalmente desde agosto del año pasado, cuando India decidió suspender sus negociaciones para la compra de sistemas de defensa aérea rusos, argumentando que el costo era demasiado alto y que prefería buscar opciones más económicas en el mercado internacional, o sea, Estados Unidos. Además, la creciente dependencia de India del petróleo ruso ha generado cierta inquietud en Washington, que ve con preocupación cómo su principal aliado en esta región se acerca cada vez más a Moscú. Es por ello que vemos esta presión tan grande que está recibiendo la India para manifestarse en contra de Rusia. Y es que en este sentido, la decisión de India de adherirse a las sanciones impuestas por Occidente contra Rusia es vista prácticamente como una victoria diplomática para los Estados Unidos. Por otro lado, algunos expertos han señalado que esta decisión de la India podría también tener un impacto negativo en su economía, la de la India, no la de Estados Unidos, que ya de por sí está muy afectada, porque el aumento del precio del petróleo podría generar una inflación y reducir la competitividad de la industria india en los mercados internacionales si se adhiere a estas sanciones. Además, el hecho de que los bancos y comerciantes indios deban cumplir con las sanciones antirrusas podrían generar mayores costos financieros y operativos en este país. El sumarse a las sanciones occidentales contra Rusia y apoyar este tope del petróleo ruso fijado por la Unión y el G7 y Australia en $60 por barril ha generado una gran polémica. Sin embargo, todo está claro en esta decisión de la India. Es Estados Unidos presionando a este país a como dé lugar para que rompa las alianzas no solo con Rusia,
sino que se incluya a China, que es con otro país con el que está peleando. Se puede incluir a Brasil, a Sudáfrica, a los miembros del BRICS. Y crearía prácticamente la división de este grupo, que al día de hoy es uno de los más consolidados y más fuertes económicamente hablando, ya ni siquiera el G7, porque todos los países de la Unión Europea, incluyendo Estados Unidos, están en una crisis económica por precisamente estas sanciones contra Rusia. Y los principales beneficiados de estas sanciones han sido los países del BRICS. Así que tiene una posibilidad India si logra darle la vuelta a estas sanciones o por lo menos tratar de trabajar por debajo del agua para que Estados Unidos empiece a resentir el golpe de seguir comprando el petróleo a un precio más elevado. Y sobre todo la Unión Europea, porque independientemente de lo que digan, como tienen que adquirir el petróleo en otros lugares de otros países, tienen que hacerlo al precio que está a nivel internacional. Y a diferencia del petróleo viejo de Rusia, el barato que les daba, lo tienen que pagar a fuerzas. Porque esta sanción del tope de precios es solo contra Rusia y es algo que saben que no lo pueden hacer al resto del mundo. Pero, independientemente de eso, si quieren gas, si quieren petróleo, tendrán que pagar. Y lo importante aquí es ver cuáles serán las nuevas acciones de la India, si realmente aplicará estas sanciones o simple y sencillamente le está dando la vuelta a Estados Unidos ahora que está más débil que nunca. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.